Bienvenidos a Terapia Política, un programa de radio en línea enfocado en el acontecer político y dedicado a sanar a nuestra sociedad. Producido por Nicolás Villamoya. Pesimismo del intelecto, optimismo de la voluntad. Una vez más, bienvenidos a Terapia Política. Es un placer, como siempre, estar con ustedes. Es un placer contar con su leal sintonía. Y es un placer específico y grande llegar al episodio número 10 de Terapia Política. Llego a ese episodio un día después de mi cumpleaños, lo cual para mí es significativo. 33 años ya cumplo, doble 3, para los que les gusta el psicoanálisis y en general los números y la matemática, pues el 3 tiene un significado importante en la historia. Bueno, doblemente 3, entonces contento por eso. Contento también por la acogida cada vez mayor que tiene el programa en cualquiera de los idiomas, en inglés y en español. Cada día recibimos más suscriptores y espero yo también más audiencia. Así que pues muy complacido con todos esos acontecimientos. El episodio de hoy va a ser algo distinto en el formato a los anteriores, porque hoy vamos a comenzar con la parte terapéutica y después vamos a entrar en la parte política. Así que bienvenidos. Entonces, como prometí, vamos a comenzar por la parte terapéutica. Y el tema de hoy, obviamente, es la manipulación. Entonces, la manipulación parte, según un enfoque gestáltico, parte del conflicto que muchas veces hay entre nuestras necesidades como seres humanos y las necesidades sociales de pertenecer. Porque si no logramos pertenecer a una manada, a un grupo social, a una comunidad, seguramente vamos a morir. Los seres humanos somos indefensos cuando nacemos y necesitamos de nuestras madres y muchas veces de una comunidad más amplia que nos proteja. Entonces, haciendo un resumen muy breve, la manipulación surge debido a la neurosis. ¿Y por qué nace la neurosis? Porque existen, digamos, dos tipos de seres humanos, ¿no? Unos son los criminales, ¿no? Los criminales son los que no obedecen o responden a las necesidades o a las imposiciones, digamos, de la sociedad, ¿no? Sino que se ponen a sí mismos por encima de la sociedad y a sus necesidades por encima de la sociedad, ¿no? Del conjunto de personas y de la cultura y de la ideología, ¿no? Y a estas personas, digamos, podemos llamarlas coloquialmente criminales. Hay otro tipo de personas que se olvidan de sus necesidades y asumen por encima de las necesidades propias las necesidades de la sociedad. Y estas personas entonces reciben el nombre de neuróticos, ¿cierto? Entonces, en ese orden de ideas, ¿no? Los neuróticos se manipulan a sí mismos, ¿no? Mediante unos mecanismos específicos que se llaman confluencia, proyección, introyección, retroflexión, ¿cierto? Se manipulan a sí mismos, o nos manipulamos a nosotros mismos, como prefieran, para darle más valor, ¿no?, a las necesidades externas
sociales que a las propias, ¿no? Y bueno, digamos que de alguna manera de ahí parte la manipulación. Los criminales entonces pues igual siguen siendo criminales y no es que estén más sanos, ¿no? Precisamente porque de alguna manera son sociópatas, ¿cierto? Son precisamente criminales, van en contra de las necesidades o postulados de la sociedad. Y sin la sociedad pues es difícil que el ser humano sea un ser humano. O sea, en todo caso algo le debemos a la sociedad y aceptamos, diría Lacan, castrarnos, ¿no? Desde que aceptamos hablar. Los enfoques gestálticos y de psicología transpersonal tienen una visión mucho más amable de la sociedad y asumen que la sociedad no debe estar ahí para castrarnos, sino precisamente para habilitarnos para llevar a cabo todas nuestras necesidades, ¿no? Más allá de las netamente sociales, ¿no? Entonces, bueno, digamos que en ese sentido, ese es como el primer paso de la manipulación desde la Gestalt. Y esa manipulación, digamos, a los que peores manipulamos, más bien, es a nosotros mismos, ¿cierto? Entonces, la manipulación son todos estos trucos neuróticos que nosotros nos hacemos a nosotros mismos para ignorar, desterrar, satanizar nuestras propias necesidades, ¿cierto? Muchas veces las ponemos en otros, muchas veces simplemente nos fundimos con la sociedad, las ignoramos, en fin. Eso es la manipulación desde la terapia, ¿cierto? Obviamente la manipulación a veces también puede ser a los demás, ¿no? Manipulamos mediante el victimismo, manipulamos, bueno, de múltiples maneras, ¿no? Hay dependencia, hay contradependencia, bueno, hay un montón de tipos de manipulación desde el enfoque terapéutico, lo cual me parece muy interesante, ¿no? Para entrar después al tema político. Recordemos la película Club de la Pelea, ¿no? Porque va muy en el sentido, si bien según Todd McGowan es una película muy hegeliana, no deja de dar curiosidad que gran parte, ¿no? de esta película es precisamente golpearse uno mismo, o sea, luchar contra esta neurosis propia, contra este manipulador que tenemos adentro, ¿no? Para realmente darle rienda suelta a nuestras necesidades, o por lo menos para aceptarlas, verlas, incluirlas, integrarlas, ¿no? Precisamente tomarlas, masticarlas, digerirlas, que es básicamente de lo que se trata esta película, en esa oposición, ¿no? Neurótica entre Edward Norton y esas necesidades emotivas y viscerales y que no responden a las presiones sociales, ¿no? Que encarna Brad Pitt en la película. Entonces, pues, eso nos da un poquito, ¿no? Más de luces para entender qué es esto de la manipulación. ¿Cómo me has llamado? Di mi nombre. Tyler Durden, jodido bichejo, ¿qué te ocurre? Voy a verte. No, espera, Marla, no estoy allí. Has roto tu promesa. Joder, Tyler. Le has estado hablando de mí. Tyler, ¿qué coño está pasando? Te pedí una sola cosa. Una cosa bien sencilla. ¿Por qué piensa la gente que yo soy tú? ¡Contéstame! Siéntate. Contesta, ¿por qué piensa la gente que yo soy tú? Creo que lo sabes. No, no lo sé. Sí lo sabes. ¿Por qué si no iba alguien a confundirte conmigo? No, no lo sé. ¿Lo sabes? No, no te metas con nosotros. Dilo. ¿Por qué? Dilo. Porque somos la misma persona. ¿Así es? Somos la mierda cantante y danzante. No lo entiendo. Buscabas el modo de cambiar tu vida, pero no podías hacerlo solo. Todo lo que deseabas ser, soy yo. Tengo el aspecto que deseas tener, follo como deseas follar, soy listo, competente y lo más importante, soy libre en todo lo que tú querrías hacer. No.
Tyler no está aquí. Tyler se ha ido, ha desaparecido. ¿Qué? Esto es imposible. No, Es una locura. la gente lo hace cada día. Hablan solos e intentan verse como les gustaría ser. No tienen tu valor, ni se dejan llevar. Claro que aún sigues luchando contra eso, y a veces sigues como eras. Deberíamos repetirlo otro día. Otras veces te imaginas contemplándome. Si es vuestra primera noche en el Club de la Lucha, tendréis que pelear. Poco a poco, vas dejándote convertir en Tyler Durden. No sois vuestros trabajos, ni el dinero que tengáis en el banco. Bien, entonces queda claro cómo nosotros nos autosaboteamos, nos manipulamos para alejarnos de nosotros mismos, ¿cierto? Para oscurecer nuestras necesidades. Ahora, entramos al ámbito político porque ahí también es muy común, obviamente, la manipulación. Más allá de la influencia, la manipulación, y utilizo la palabra manipulación porque la manipulación, digamos, como tiene esta connotación peyorativa, se sobreentiende que la manipulación en la política es lo que nos aleja de nuestros propios intereses en la sociedad, ¿no? Como en la clínica, la manipulación nos aleja de nosotros mismos. En la sociedad, la manipulación, ¿no?, es aquello que otros hacen para alejarnos de nuestros propios intereses, ¿cierto? Entonces, quiero, digamos, ahondar en el fenómeno de manipulación política, ¿no?, que tantos pues han analizado, ¿no? Chomsky, Zizek, bueno, ¿no? Pero yo sobre todo se han enfocado en la manipulación mediática, ¿no?, que pues ya quizá algún momento analicemos acá, pero yo quiero enfocarme en otro tipo de manipulación, que es la manipulación, digamos, del sofista, ¿no? Y más aún del sofista de nuestros tiempos, que para mí son cierto tipo de economistas, ¿no? Economistas y abogados se dicen que son los guardianes de este sistema actual, ¿no?, del sistema capitalista, del capitalismo global, ¿no?, que ya pues he dado mi opinión en otros episodios sobre, y mi concepto, ¿no?, sobre una opinión informada sobre lo que considero de nuestro mundo actual. Pero entonces se dice muchas veces, y con razón, que los economistas y los abogados son los guardianes del sistema. Y bueno, los abogados de alguna manera, digamos, están ahí para hacer seguir las leyes, ¿no? Y las leyes pues obedecen al más fuerte. Eso no es nuevo, más en nuestro sistema, ¿no?, donde además cada vez más pues el gran capital, ¿no?, hace las leyes, ¿no?, compra conciencias y políticos y demás. Bueno, pero a mí digamos que me llama mucho más la atención el tema de los economistas, porque los economistas manipulan, ¿no?, haciéndose pasar inclusive por pseudocientíficos o científicos plenos, ¿no?, que manejan el conocimiento de las leyes naturales, ¿no?, de los mercados y todas estas cosas que pues realmente son pura basura, básicamente. Entonces quiero enfocarme hoy también desde el punto de vista político en la manipulación de los economistas, de cierto tipo de economistas, ¿no?, pero que tristemente al parecer son la mayoría de economistas. Bien, y dentro de ese grupillo, ¿no?, están los llamados liberales o libertarios, ¿no? A veces es difícil ver cuál es la diferencia, que son este grupo de radicales, ¿no?, pero de radicales como tontos, como ciegos, ¿no?, reduccionistas, que, ¿no?, son sofistas en la medida en que buscan, digamos, siento yo, digamos, torpedear unos consensos básicos que vienen desde la Revolución Francesa, ¿no?, sobre qué debe ser la sociedad,
y han intentado torpedearlos ya pues por varias décadas, sino siglos, y que pues ahí, digamos, suele estar la derecha, ¿no? Ya no suele, ahí está la derecha, y entre más radical pues suele estar más aliada con este tipo de economistas, ¿no? Que en últimas digo yo que son sofistas, porque recuerdan mucho al sofista griego Trasímaco, ¿no? En el sentido que Trasímaco, ¿no? Cuando le preguntó a Platón qué era la justicia, ¿no? O lo justo, ¿no? Trasímaco contestó que lo justo no es otra cosa que lo que le conviene al más fuerte, ¿cierto? Y en ese sentido, estos economistas han tomado, ¿no? Esa postura frente al mundo, frente a la política, frente a su propia disciplina, ¿no? Y la economía misma parece ser una disciplina, digamos, trasímica, si se me permite el neologismo. Entonces, pues llegan unos absurdos, ¿no? Llegan unos absurdos que yo realmente no me explico por qué hacen eso, ¿no? Y como estudiante de la condición humana, solo lo puedo calificar dentro del cinismo, ¿no? Dentro de la ideología más pura, ¿no? Que es la ideología del cinismo, en el sentido en que estamos acostumbrados a que la ideología tiene esta forma, ¿no? No saben lo que están haciendo, pero igual lo están haciendo, o aún así lo están haciendo. Bueno, estas personas, estos cínicos, estos defensores del más fuerte y aliados del más fuerte, parece que, digamos, chocan más o son más aberrantes, porque saben lo que están haciendo y aún así lo están haciendo, ¿cierto? Entonces, bueno, comencemos con uno de ellos. Se llama Juan Ramón Rayo, y veamos lo que nos tiene que decir sobre desigualdad y justicia y este tipo de cosas. Yo primero querría romper una lanza en favor de la desigualdad. Es decir, la igualdad, aunque últimamente ha ganado muy buena prensa, parece que el valor de la igualdad en todos los aspectos de la vida sea casi un axioma que no se puede discutir, que nadie puede debatir. Yo creo que, desde luego, existe un valor muy liberal, que es la igualdad ante la ley, la igualdad jurídica, la igualdad de las personas. Todos somos iguales en cuanto a derechos, pero la igualdad en cuanto a los resultados del proceso de la interacción social, desde luego, es algo verdaderamente desastroso y reduccionista. Y yo simplemente querría poner de manifiesto que la palabra igualdad está vinculada a otras palabras que, desde luego, no tienen ni mucho menos las connotaciones positivas que sí ha logrado la igualdad. Igualdad es sinónimo de uniformidad y de homogeneidad. En cambio, desigualdad es sinónimo de diversidad y de pluralidad. Y, por tanto, que la sociedad sea desigual en cuanto a que sea diversa, que sea plural, que sea heterogénea, que sea distinta, que cada uno, precisamente porque tenemos un proyecto vital distinto, sigamos caminos distintos, no es algo de lo que debamos preocuparnos en absoluto. Y es la voluntad del Estado de intentar que todos nos reduzcamos a un mismo valor pues, carente de contenido, lo que está moviendo, en última instancia, muchas de estas reivindicaciones de la igualdad. Bien, entonces este sofista, ¿no? Rayo, va por el mundo promocionando la idea de la desigualdad, ¿no? Favoreciendo la idea de la desigualdad. Dice que debe haber una igualdad jurídica, pero hasta ahí. ¿Qué quiere decir eso, no? Todos, digamos, nosotros, espero, estamos de acuerdo en que no debe haber una diferencia en cómo nos trata la sociedad por diferencias de género, diferencias en el color de nuestra piel, diferencias en nuestras habilidades limitadas debido a accidentes o, bueno, capacidades limitadas, ¿no? Religión, nacionalidad, credo, ¿no? Y sin embargo, este
digamos, cuando llegamos al tema de si nuestra vida debe cambiar en la medida en que hay desigualdades en ingreso, o en que vamos a heredar más o menos, o en que nacemos pobres o ricos, ¿no? Ahí todo el tema cambia, y ahí de repente la desigualdad se vuelve algo bueno, algo deseable, y la igualdad se vuelve algo malo, ¿no? Y esta es básicamente la agenda política de este tipo de economistas y de personas, ¿no? Porque bueno, también hay políticos y bueno, pero estos economistas son los que les dan el sustento teórico, ¿no? Y el que de alguna manera pasan su argumento como algo racional, ¿no? Como algo científico, como algo natural, ¿cierto? Y de ahí que pues genere de alguna manera indignación y choque, ¿no? Porque estas personas se dedicarían a eso. Bueno, ya desde Platón sabemos que hay gente que simplemente se dedica a defender al más fuerte, ¿no? La justicia es lo que le conviene al más fuerte. Y bueno, en su cinismo, ¿no? Profundamente ideologizado, se dedican a eso, ¿cierto? Entonces, pues veamos un poco más de la manera en que manipulan, ¿no? Pues precisamente para poder discutir su manipulación, y para sobre todo desmentirla, ¿no? Porque es sumamente peligrosa, pero sobre todo es falsa, ¿no? Es falaz, hay un razonamiento errado ahí, y además los hechos y la evidencia no respalda lo que estas personas nos dicen. Es un prejuicio, un sesgo cognitivo, si lo queremos, de preferir la igualdad a la desigualdad de manera irracional. No hay ninguna racionalidad detrás de preferir una sociedad más pobre y más igualitaria a una sociedad donde todos son más ricos, no solo unos pocos, sino también los estratos más desfavorecidos, donde todos son más ricos, aunque todos sean también más desiguales. Bien, entonces pues ahí lo tenían, ¿no? Entonces pues está este argumento, como les digo, falaz y errado, que no lo respalda la evidencia, ¿no? Donde básicamente dice Rayo, el problema no es la desigualdad, sino la pobreza. Si yo, ¿no? O si el más pobre en una sociedad mañana recibe $1 más de lo que recibió hoy, y el más rico de una sociedad que es mucho más rico recibe 10.000 millones de dólares más de los que recibió hoy el día de mañana, entonces para Juan Ramón Rayo todo está bien, ¿no? Porque ambos son más ricos, ¿cierto? Obviamente, como les decía, ese es un enfoque súper reduccionista, errado, falaz, y que no respaldan los hechos, porque obviamente para que esa riqueza se cree, ¿no? La riqueza siempre se crea colectivamente. Entonces, bueno, ya vamos a entrar en eso, pero pues básicamente es falso. Ahora, es falso, ¿no? Como les decía, digamos, en que no corresponde con la realidad, con los hechos, ¿no? No es difícil, digamos, para quizás las personas mayores discutir esto resulta hasta absurdo, ¿no? O por lo menos los que sean más versados en las ciencias sociales, ¿no? Solo hay que poner en Google, digamos, desigualdad y sociedad para saber que una desigualdad extrema o que una mayor desigualdad rompe las sociedades, ¿no? En términos de conflictos familiares, homicidio, población carcelaria, confianza, deserción escolar, desempeño escolar, movilidad social, embarazo adolescente, abuso de sustancias, salud mental, expectativa de vida, obesidad, ¿no? ¿A qué me refiero? En la medida en que se aumenta la desigualdad de una sociedad, todo esto que acabo de mencionar comienza a aumentar, ¿no? A tal punto que en sociedades desiguales o mayoritariamente desiguales o que tienden a una mayor desigualdad, la expectativa de vida entre los más ricos y más pobres puede ser de 10, 20 años de diferencia, ¿no? Y estamos hablando, digamos, o comparando, cuando doy estas conclusiones, a las economías de mercado desarrolladas, ¿cierto? Es igualmente diciente que estas
variables no varían, valga pues la redundancia o la contradicción, cuando uno compara países de distintos ingresos, o sea países, cuando uno compara países relativamente más ricos y relativamente más pobres entre sí, no hay una correlación. Sin embargo, si uno coge un solo país y mira al interior de la sociedad, sí hay una correlación directa, ¿no? A mayor desigualdad, ¿no?, aumentan todos estos indicadores que ya mencionaba: abuso de sustancias, salud mental, obesidad, ¿no?, diferencia en la expectativa de vida, ¿no?, sube la población carcelaria, la deserción escolar, bueno, violencia, en fin. Y cuando se reduce la desigualdad, ¿no?, aumentan los indicadores positivos, ¿no? Hay menos personas en la cárcel, menos deserción, mayor salud mental, mayor confianza entre la sociedad, ¿no? Así que el hecho de que economistas como Rayo no vean esto es básicamente, no es ignorancia, es simplemente cinismo, no es no querer verlo, ¿no? Es precisamente, más que no querer verlo, porque esto es imposible no verlo, es no querer que nosotros, ¿no?, lo veamos, que el resto de personas lo vean. Y en eso consiste precisamente la manipulación de este tipo de seres, ¿no?, que sin ningún desparpajo, con una cara muy dura, van por el mundo pues promoviendo este tipo de cosas, bueno, paraísos fiscales, y en últimas la monetización de todo, ¿no? La monetización, o sea, que todo se vuelva un commodity, que todo tenga un valor monetario, ¿no?, que todo de alguna manera se vuelva capital. Entonces ya una mujer no es bella, sino que tiene capital erótico, ¿no? Inclusive ellos mismos, porque se dicen libertarios, ¿no?, entonces creen que la libertad es la libertad de elección y la libertad de transar y vender en el mercado. Entonces inclusive se dicen libertarios feministas, ¿no?, y dicen que las mujeres tienen un capital que no tenemos los hombres, que como por ejemplo es su vientre, ¿no?, y la posibilidad de reproducirse y crear vida, ¿no?, en sus vientres. Entonces a esta posibilidad de los vientres de alquiler y todas estas tragedias de la humanidad le llaman, por ejemplo, capital erótico, ¿no? A eso ha llegado el absurdo de esta gente, y precisamente para ilustrar aún más, ¿no?, este fenómeno, quiero poner un audio de una señora que se adscribe a este tipo de pensamiento, ¿no?, que realmente choca mucho escucharlo, es repugnante para mí, por lo menos. Yo, digamos, manifiesto abiertamente mi repugnancia al escuchar este tipo de cosas. Y más aún en un foro público. Pero bueno, pues para eso estamos acá, ¿no?, precisamente para entrarle a este tema que conflictúa tanto. Entonces, pues escuchemos a Vanessa Vallejo. Vamos a hablar por ejemplo, de la cosificación. Me interesa. Hay una campaña brutal en España, y entiendo que también en el mundo, lo que llaman la cosificación, ¿no?, la utilización del cuerpo de la mujer, las azafatas. En la Fórmula 1 se han quitado las azafatas de los puestos de salida, etcétera, ¿no? ¿No es ir en contra de la libertad el hecho de censurar que una mujer pueda hacer con su cuerpo lo que quiera? En este caso, ir a un gran premio y ser una azafata y lucir su cuerpo, y es un trabajo más, tener una remuneración. ¿Qué está ocurriendo? Bueno, totalmente, y ahí se ve el carácter de tiranía que tienen las feministas, ¿no? Porque, por ejemplo, quieren prohibir la prostitución. De hecho, en España salió un video de una chica española que decía: hola, putero. No sé si ustedes lo vieron, pero bueno, se volvió muy, muy viral en redes sociales. Sí, decía: no. Hola, putero. Bueno, hablando mal de los hombres que van a prostitutas. El punto es que la opinión que uno tenga personal de la prostitución es una cosa, y otra cosa es prohibirla. Lo gracioso es que estas mujeres feministas que quieren prohibir estas cuestiones dicen que luchan por la mujer, pero entonces cuando tú vas y le preguntas a la prostituta, ella lo que quiere es trabajar y hacer lo que se le dé la gana con su cuerpo. Entonces, ¿qué es esta tiranía de que yo le prohíbo a una mujer que haga lo que quiera con su cuerpo?
Ahora, es bien gracioso que estas mujeres, por ejemplo, no les gusta lo que tú decías ahora de las modelos, que salen bien mostronas, y estos lobbies son tan poderosos que logran echar a estas mujeres y que logran cerrar, quitarles los trabajos a estas mujeres, pero cuando tú ves las marchas feministas, estas mujeres salen y muestran los senos en las marchas. Entonces uno no entiende, es como que ciertos desnudos, si están asociados a la política y a los incentivos que ellas quieren, entonces están bien. Pero los otros desnudos de las mujeres que se les da la gana, por ejemplo las actrices porno que tanto las critican, bueno, estas mujeres quieren eso. Es su vida y tienen derecho a hacer lo que quiera con su cuerpo. Pero bueno, la tiranía de las feministas parece que no las dejan. Bien, entonces sobre lo que dice Vanessa Vallejo, es más complejo opinar, ¿no? O más bien dar una opinión informada, porque, bueno, lo que decía Rayo, pues es una estupidez y una mentira abiertamente, y digamos, no corresponde con la realidad, y bueno. Ahora, lo que dice Vanessa Vallejo, ¿no? Que es de la línea de Rayo en temas económicos, me parece igualmente es absurdo. Sin embargo, ella sí se basa en los hechos, ¿no? O sea, su argumentación por lo menos no es falaz, no hay errores en su razonamiento. Sin embargo, yo sí lo considero ideológico en la medida en que, digamos, ahí sí toca entrar, no a cómo nos manipula un mentiroso o un sofista, ¿cierto? O bueno, alguien que nos engaña, sino que toca entrar a ver cómo nos manipulamos a nosotros mismos, ¿no? Porque digamos que los hechos sí son ciertos, sí hay mujeres, bueno, yo he escuchado relatos de prensa de mujeres trans que sí ven a la prostitución como un ejercicio de su libertad, ¿no? E inclusive como hasta un servicio social, ¿no? Ahora, a ese tipo de personas, ¿no? yo tiendo a pensar, ¿no? Que una intervención honesta de ellos frente a ellos mismos, ¿no? Un proceso club de la pelea de este tipo de seres, ¿no? que ven en la prostitución un ejercicio de libertad y de autorrealización, ¿no? Una pequeña paliza de ellos hacia ellos mismos, hacia su neurosis, hacia sus propias manipulaciones y autosaboteo, ¿no? Como escuchamos al comienzo de este episodio, no podría devenir en una opinión, una visión de la libertad, ¿no? A través de la prostitución. Ahora, eso es mucho más difícil de comprobar y además el hecho de que yo sea hombre creo que me pone de alguna manera en desventaja para opinar sobre el tema, ¿no? Sin embargo, sí quiero poner un audio de una prostituta, ex prostituta, ¿no? Sonia Sánchez, que sí que tiene algo que decir sobre la forma de ver la prostitución de Vanessa Vallejo, que si bien ahí no dice cosas ilógicas o por lo menos incoherentes, no dejan de ser barbaridades, no dejan de ser abyectas, y bueno, es digamos algo que disfruta, que goza Vanessa Vallejo, ¿no? Entonces escuchemos a Sonia Sánchez. Ninguna mujer nace para puta. Así lo siento y así lo vivo yo. Ninguna mujer nace para puta. Puta, prostituta, trabajadora sexual, dama de compañía, jinetera, mujer de la vida fácil. Tantos otros adjetivos que vos le pones a la puta de tu esquina. Pero saben, no son solos adjetivos. Es una acción directa, violenta, sobre cuerpo de mujeres jóvenes, viejas, discapacitadas y embarazadas. Es una acción directa, violenta, sobre cuerpo de niñas y de niños. Por lo tanto, para mí, la prostitución no es un trabajo. La prostitución es la violación de los derechos económicos, sociales y culturales. Punto.
Y si digo y sostengo que la prostitución es la violación de estos derechos, pues el primero en violar esos derechos es el propio Estado. Y todas y todos nos debemos hacer cargo, porque por acción u omisión somos responsables de que haya una mujer prostituida. Bien, entonces después de ese relato, creo que queda claro por qué no estoy de acuerdo con Vanessa Vallejo, más aún cuando ya he expuesto en anteriores episodios, ¿no?, como esa libertad capitalista transgresora, ¿no?, donde transgredo todas las normas sociales para tener un mayor poder adquisitivo y darme los gustos del consumo, es realmente una utopía capitalista que no lleva a ningún lado, y esa es la utopía que nos propone Vanessa Vallejo. No sin decir en que estoy de acuerdo en que prohibir el asunto es absurdo, ¿no? Si no se acaba con la trata, ¿cierto? Y creo que el problema de la prostitución va mucho más allá de la prohibición o no del fenómeno, porque digamos que el tema ya va de un trasfondo mucho más allá, inclusive de lo legal, lo económico, sino que ya es un asunto inclusive ideológico, ¿cierto? Y frente al tema cosificación de la mujer, no veo problema ahí, ni en la cosificación de la mujer ni del hombre, en términos de deseo sexual o de objeto sexual. Eso pasa siempre que alguien nos parece atractivo. El problema radica en la dessubjetivización de nosotros, que es lo que logra el capitalismo, ¿no? Volvernos commodities y ya, ¿no? Volvernos eso, mercancías, y dessubjetivizarnos como seres humanos. Y ahí es donde quiero entrar, volviendo, ¿no?, si es que alguna vez abandonamos el tema económico, bueno, si lo hicimos al comienzo, cuando entramos en la clínica. Entonces, regresando y ahondando en el tema económico, quiero, bueno, como dice el expresidente de Ecuador, Rafael Correa, ¿no?, él se presenta como economista, pero aún así es buena persona, dice él, yo le creo. Quiero ahondar, ¿no?, en un problema precisamente desde la economía, ¿no?, que me parece digamos muy, muy útil y muy liberador y muy emancipador decirlo, ¿no?, y que proviene de economistas como, bueno, Piketty y Varoufakis, ¿no? Estoy en proceso de leerme El Capital en el siglo XXI de Piketty, y bueno, básicamente cada vez a medida que uno ve el libro simplemente se va dando cuenta de la gran desigualdad, ¿no?, en la que está sumida nuestro mundo, una subjetividad precisamente injusta, absurda, y que obviamente tiene el mundo roto como lo tiene hoy, independiente si hay más riqueza hoy, independientemente si hay más producción hoy, ¿no? El mundo está roto y está enfermo. Y uno de esos síntomas es la desigualdad, ¿no? Y después hablar un poco sobre Varoufakis, ¿no? Él escribió con un autor, otro autor, pues, con un coautor, digamos, es el término, ¿no?, que se llama Modern Political Economics. Digamos que he tenido que leer harta economía para hacer este episodio, y bueno, simplemente por interés. Y hay un capítulo de ese libro que se llama El secreto de Condorcet, ¿no? Y entonces, El secreto de Condorcet hace referencia a Nicolas de Condorcet, el matemático francés y filósofo, bueno. Y entonces Condorcet se dio cuenta de algo que, ¿no?, es cada vez más importante que entendamos, y es que la fuerza de los gobernantes no reside
tanto en las armas de sus ejércitos, sino en la aceptación, ¿no?, de la población en general, básicamente, ¿no? De alguna manera, los súbditos o los oprimidos o los manipulados, ¿no?, porque estamos en un capítulo sobre manipulación, en un episodio sobre manipulación, participan activamente en su manipulación, ¿no? Y eso es de alguna manera lo que quería decir Condorcet, ¿no? Y esa manipulación, ¿no?, esa manipulación voluntaria no entra en la teoría del valor, ¿no? No se puede cuantificar, son tipo de cosas que no se pueden cuantificar, pasionales, ideológicas, como quieran decirlo, tan humanas, ¿no? Y ninguna economía que ha intentado entender los procesos sociales a través de abstracciones, ¿no?, así sean solo los procesos económicos, ha logrado realmente crear una teoría convincente del valor, simplemente porque es inconmensurable, ¿no?, del valor que le ponemos a las cosas y el valor de las cosas y cómo las transamos. Desde Aristóteles, ¿no?, hasta el día de hoy nunca se ha podido. Entonces, lo que argumenta el libro, y de manera muy convincente, más bien lo que demuestra el libro, porque no es una opinión, está basado en los hechos, es que Marx, ¿no?, hijo de su época, fue el primero en intentar sobreponerse a este problema de una teoría del valor. No pudo, y ningún economista después de él ha podido, ni siquiera Adam Smith, ninguno. Entonces lo que hizo la economía es simplemente olvidarse de ese tema, ¿no? Desterró ese problemita, y de ahí salen todas estas posturas pseudocientíficas, ¿no?, que han llevado a desastre tras desastre tras desastre, ¿no?, con la ayuda de estos sofistas y manipuladores, pues, que ya hemos nombrado. Entonces, bueno, el secreto de Condorcet, y más aún el secreto de la economía, ¿no?, ese secreto sucio, ¿no?, ese secreto desterrado, ¿no?, con el que intentan aún coger a más de un incauto, pero sobre todo a más de un individuo que tiene, o bueno, individuo más bien, que sujeto, ¿no?, dividido siempre el sujeto, que tiene muchas ganas de ser manipulado, básicamente. Y como vemos, la manipulación no solo viene de afuera, sino que también muchas veces, o quizá la mayoría de veces, viene desde adentro, desde nosotros mismos, ¿no? Es la manera neurótica en la que no nos permitimos ser, ¿no? Y también es la manera neurótica en que le otorgamos poder y razón y autoridad a criminales y sofistas que no buscan nuestra emancipación, sino simplemente el beneficio de fuerzas de tánatos o muertes, como son pues el capitalismo, ¿no?, que va a acabar con medio ambiente y vida, y bueno, con todo lo que es la vida, y no solo la vida biológica, sino la vida antes de la muerte, ¿no? En fin. Entonces, importante decir eso, importante tenerlo claro, ¿no? Y también importante tener claro el tema de igualdad y justicia, ¿no?, desigualdad e injusticia. Y pues para eso tengo un par de audios de un economista también, pero un economista buena gente, que también fue político, Rafael Correa. Usted se considera como un hombre de izquierda. Sí. ¿Qué es ser de izquierda hoy en día en el siglo XXI? Facilito, buscar la justicia en todas las dimensiones. No solo la justicia social, sí, la justicia de género, sí, la justicia étnica, la justicia etaria, sí, la justicia intergeneracional, lo cual implica cuidar el medio ambiente, cuidar el único planeta que tenemos. Pero eso, tratemos de bajarlo a políticas públicas específicas. Encantado. La igualdad, que yo creo que es el gran tema de la izquierda, desde luego, ¿no?, históricamente, ¿no? No necesariamente la igualdad, igualdad de oportunidades.
A ver, eso es una diferencia, que ¿no? incluso Es ese diferente término hablar. concilia Ujú. libertad con justicia. Libertad Sí. es una palabra que nos robó la derecha. Sí. Para ella, la derecha, libertad es la no intervención, sálvese quien pueda, la competencia. Ujú. Que el de 200 kilos pelee contra el de 50 kilos sin árbitro. Sí. Para nosotros la libertad es la no dominación. Y Ujú. para eso necesita justicia, igualdad de oportunidades. Así pues, en esa nota quiero terminar el episodio de hoy agradeciéndoles por su sintonía y recordándoles que el no dejarnos manipular de agentes externos bien puede llevarnos a tener una sociedad más sana, y de no dejarse manipular de nuestras propias neurosis bien nos puede llevar a ser seres más sanos. Hasta la próxima.